Pues oramos para empezar este tiempo, ¿sí? ¿Os parece? Pues, Señor, te queremos dar gracias por darnos la oportunidad de juntarnos alrededor de tu palabra. Pedimos que lo que estemos compartiendo nos pueda ser de bendición, especialmente para seguirte a ti mejor y para servir a este mundo mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy nos toca Hechos capítulo 21. Voy a compartir pantalla con vosotros y lo vemos de forma animada, ¿vale? Espera un momento, que te busco. Hemos estado explorando el libro de Hechos, que fue los deseos de Pablo era que todas estas diversas comunidades se vieran judíos o libres. Jesús estaba creando. Voy. Aquí. Muy bien, la comparto, esperad, que ya lo tengo. Y lo vamos a ver porque al menos así estamos en contexto, aunque imagino que todos hemos podido leer el pasaje, pero por lo menos así nos contextualizamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un trocito. Viviendo juntos bajo su gobierno. Esto nos lleva a la última sección de Hechos. Allá en Jerusalén, donde el movimiento comenzó, los seguidores judíos de Jesús... ¿No lo oís, verdad? ¿Lo oíais o no? ¿Lo oíais? Sí, Sí. Ah, perdón. Sí. Pensaba que no lo estabais escuchando. Sí. Disculpadme. Pensaba que no lo escuchabais y por eso lo he... Vamos otra vez. Dale. Ahora lo vais a escuchar mejor. Ya veréis. Bajo su gobierno. Esto nos lleva a la última sección de Hechos. Allá en Jerusalén, donde el movimiento comenzó, los seguidores judíos de Jesús estaban sufriendo una grave sequía y escasez de comida. Y Pablo estaba tan apasionado por la unidad de la iglesia que comenzó un gran proyecto para recaudar fondos entre las diversas iglesias. Ellas reunían su dinero para que él y un grupo de representantes pudieran llevarlo como un obsequio de ayuda a Jerusalén. Pero Jerusalén no es segura para Pablo. Los líderes judíos de allá lo detestan tanto que lo quieren muerto. Y Pablo sabía que estaba caminando hacia una trampa. Todos sus amigos le suplicaron que no fuera, pero nadie pudo detenerlo. ¿Por qué Pablo arriesgaría su vida para llevar este regalo? ¿No podría haber enviado a alguien más? Bueno, esto era personal para Pablo. Jerusalén era donde él solía participar en el asesinato de los seguidores de Jesús y ahora él le sirve. También es donde el mismo Jesús fue ejecutado. Así que para Pablo sería un honor sufrir allí al igual que su rey. Pablo va a Jerusalén y, como era de esperarse, sus enemigos lo encuentran. Se forma una turba e intentan matarlo, pero los soldados romanos salvan su vida al tomarlo bajo custodia. Los líderes judíos están acusando a Pablo de iniciar una revuelta en contra de Roma, pero no pueden demostrarlo. Y los romanos no saben qué hacer con él. Sí, ellos pueden ver que Pablo no es un criminal, pero su declaración de que un hombre judío crucificado es el rey resucitado del mundo lo sigue metiendo en problemas. Así que Pablo es transferido de una corte a otra, hasta que él demanda que su casa... Ante de la corte del César en Roma. Así que, encantados, lo mandan para allá. Ahora, a lo largo de esta sección de Hechos, Lucas, el escritor de... Bueno, perdonad. Bueno, simplemente era un resumen. Básicamente el capítulo 21 no es de los capítulos, digamos, más agradecidos del libro de los Hechos. La primera parte es el desplazamiento de Pablo y lo que podemos ver fundamentalmente hasta el versículo... Perdón, es que está tan pequeñito. Hasta el versículo 17 es el camino de Pablo hasta Jerusalén. Pero me gustaría llamaros la atención sobre dos versículos. El versículo 4 y el versículo 9. Si alguien quiere leer el 4 y otro de vosotros quiere leer el 9. Allí encontramos, se me oye, algunos discípulos, espera que no veo.
y nos quedamos durante una semana en su compañía. Impulsados por el Espíritu Santo, los hermanos de Tiro aconsejaban a Pablo que desistiera de su viaje a Jerusalén. Vale, este es el primero y el segundo es el versículo 9, si queréis leer el versículo 9. Felip tenia 4 filles verges que posseïen el do de la profecia. Correcte. I el verset 10? Ens hi van quedar uns quants dies. Mentrestant va baixar de Judea un profeta que es deia Àgab i ens vingué a trobar. Va prendre el cenyidor de Pau, es lligà els peus i les mans i digué: això diu l'Esperit Sant, a l'home a qui pertany aquest cenyidor, els jueus el lligaran així a Jerusalem i el posaran en mans dels pagans. Molt bé. Bueno, lo que es interesante, o al menos a mí me llama la atención, es que tanto en el versículo 4 como en el versículo 10, Ágabo en el versículo 10 y después algunos de los hermanos de Tiro, impulsados por el Espíritu Santo, le dicen a Pablo que no debería de ir a Jerusalén. Interesante, ¿no? O sea, ambos hablan inspirados por el Espíritu Santo. Y de parte del Espíritu Santo le están diciendo a Pablo que es mejor que no vayas. Si vas allá vas a tener problemas. A mí me resulta interesante el hecho de que sea el Espíritu Santo el que impulsa a estas personas a que le transmitan este mensaje a Pablo. Y después de que le transmiten este mensaje a Pablo, fijaos lo que dice Pablo en el versículo 14. Perdón, en el versículo, sí, en 13 y 14. Hemos leído lo que Ágabo, el profeta, dice que le pasará a la persona que es la propietaria de este cinturón. Y si después vamos a los versículos 13 y 14, fijaos lo que dice. Però ell respongué: què feu plorant així i trencant-me el cor? Jo, pel nom de Jesús el Senyor, estic disposat no tan sols a deixar-me encadenar, sinó també a morir a Jerusalem. Veient que no es deixava convèncer, no van insistir més i deien: que es faci la voluntat del Senyor. Vale, esa es la palabra clave que yo quisiera enfatizar aquí, la voluntad del Señor. Cuando hablamos de la voluntad del Señor, es una de las cosas que yo rescato de este pasaje. En todo este pasaje, Pablo tiene como muy presente en mente que él lo que va a hacer es la voluntad del Señor. Y a pesar de que por 2 veces el Espíritu Santo le advierte que no debería de ir a Jerusalén, él tiene muy claro que quiere ir a Jerusalén. No sabemos si esto es cabezonería, es la voluntad del Señor o qué es. ¿No resulta curioso que de parte del Espíritu Santo en 2 ocasiones se le dice que no debería de ir? Y él, un poco como si fuera maño, dice: yo voy y voy, ¿no? O sea, yo he decidido que voy a ir y voy a ir. Y los hermanos al final dicen: bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? Yo creo que la voluntad de Dios es que hagamos lo que hagamos, Él va a hacer lo que Él quiera. Va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque a veces decimos la voluntad de Dios y es la nuestra voluntad, ¿no? Entonces hacemos algo mal, pero gracias a su gracia Él lo endereza. Después, pero no sé cómo definir la voluntad de Dios, porque puede ser un impulso nuestro a veces, ¿no? Bueno, sí, adelante, acaba. No, ya, es que no sé, yo creo que es cuando está en alineación con tu conciencia también o con la paz, ¿no? Si algo no te da paz, no, yo creo que no viene del Señor. Y si ves que te da paz y que te va abriendo puertas, a veces las cierra. Yo qué sé, no lo sé. Para mí sí me da paz. Bueno, no vas desencaminada en lo que afirmas. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, muchas veces confundimos, o muchas veces de manera indistinta, hablamos de 3 cosas que son muy diferentes en la Escritura. En la Escritura, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay 3 tipos de voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Trataré de explicarlo. Una es la voluntad soberana de Dios.
Según nos enseña la Escritura, absolutamente nada, absolutamente nada, pasa en el universo sin el permiso y sin la autorización de Dios. Eso es lo que afirmaríamos que es la voluntad soberana de Dios. Desde este punto de vista, la subida de Hitler al poder, la subida de Stalin, la subida de Mao Zedong, hablo por mencionar a algunos de los líderes en cuyas conciencias hay la muerte de millones de personas, ¿verdad? Mató más personas Stalin y Mao Zedong que Hitler. No estoy diciendo que Hitler sea buena, pero estoy hablando de estas tres personas, y si tenemos que entender este aspecto de la voluntad soberana de Dios, quiere decir que nada, absolutamente nada, pasa en el universo sin que Dios lo permita. Esto es lo que llamaríamos la voluntad soberana de Dios. Que Dios lo permita es muy diferente al hecho de que Dios lo incite. ¿Me explico la diferencia? Es decir, cuando hablamos de que Dios lo permite, hasta el último cabello de nuestras cabezas, que siempre ha sido un consuelo para los calvos, no cae sin que Dios lo sepa, ¿no? Sino que Dios es consciente. Entonces, todo lo que pasa, absolutamente todo lo que sucede en el universo, hay la voluntad, ay, que me he trabado la lengua, la voluntad soberana de Dios. ¿Tiene sentido este concepto de la voluntad soberana de Dios? ¿Sí? ¿Me he sabido explicar? Decidme si tiene sentido o no, porque este para mí es uno de los aspectos más importantes de este pasaje, ¿no? Cómo se juega entre lo que el Espíritu Santo dice, por un lado, y después cuando los hermanos dicen, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros ya le hemos dicho de parte del Espíritu Santo, ya le hemos comunicado de parte del Espíritu Santo, y sin embargo él continúa haciendo lo que quiere. Karen, ¿me querías comentar alguna cosa? Y levantaste la mano. Estás apagada. Eso me parece que te tiene que autorizar el sensor. No, no se te oye. Tienes que autorizarles tal vez a... No, yo no tengo que autorizar, ¿eh? Están todos autorizados. Yo lo que hago, lo único que hago es de vez en cuando borrar, apagar esto para que no moleste el ruido. Dale, perfecto. Pues Karen, tienes que darle al micrófono para que puedas escuchar. Mientras practicas, vamos a escuchar a José María. ¿A Josep María? Sí, Así bueno, tenemos que encontrar el botón. yo creo que eso de decir que la voluntad de Dios creo que se quiere esforzar a que Dios haga lo que tú quieras. No acabo de entenderte. Perdona, Josep María. Si, por ejemplo, el Espíritu Santo te ha dicho una cosa y tú quieres hacer otro y que diga que sea la voluntad de Dios, digo, a ver si es que tú quieres forzar a que Dios quiera lo que tú quieres. Sí, pero fíjate, Josep María, que no es Pablo el que dice que se haga la voluntad de Dios, sino que son los hermanos lo que dicen, en vista de la cabezonería de Pablo, en vista de que no hay manera de hacerlo desistir, en vista de que Ágabo, que era un profeta, muy claramente va a explicar que hablaba de parte del Espíritu Santo, pues al final los hermanos dicen pues, que se haga la voluntad de Dios. Por eso a mí me parece que este es un buen punto para introducir estos tres aspectos de la voluntad de Dios, ¿no? Uno es la voluntad soberana de Dios. El otro aspecto del que habla la Biblia cuando habla de la voluntad de Dios es la voluntad moral de Dios. ¿Qué quiere decir la voluntad moral de Dios? La voluntad moral de Dios es aquella que está claramente expresada en las Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, podemos entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que desagrada a Dios. Las Escrituras expresan la voluntad moral de Dios. ¿Me ha sabido explicar ese segundo aspecto? Por un lado está la voluntad soberana y por otro lado está la voluntad moral de Dios que está expresada en las Escrituras. Cuando alguien quiere conocer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Ir a las Escrituras y en las Escrituras podrá conocer cuál es la voluntad moral de Dios. Pero hay un tercer aspecto que cuando hablamos de la voluntad de Dios, y es si Dios tiene un plan
específico y concreto para la vida de cada persona, ¿de acuerdo? Es decir, ¿tiene Dios una voluntad para mi vida? Así como hemos hablado que hay la voluntad soberana y hemos hablado que hay la voluntad moral de Dios, hay una voluntad específica, hay un plan específico que Dios tiene pensado para mi vida y que es mi responsabilidad irlo discerniendo para poderlo cumplir. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Un ejemplo muy claro, os pongo dos ejemplos. Delante de mí hay dos trabajos, dos posibilidades de trabajo y tengo que determinar cuál es la voluntad de Dios con respecto a este trabajo. ¿Qué trabajo quiere Dios que tome? O lo hemos oído muchos de nosotros cuando es la hora de escoger una persona con la que pasar el resto de tu vida, ¿verdad? Cuando quieres casarte o cuando quieres encontrar pareja, es la voluntad de Dios que yo salga con esta persona, es la persona que Dios tiene preparada para mí. ¿Me seguís en lo que estoy tratando de decir? Esto sería la voluntad, esto sería el tercer aspecto de la voluntad personal de Dios para una persona. ¿Qué pensáis de esto? ¿Tiene Dios un plan perfecto y es nuestra voluntad irlo descubriendo? Porque si no lo acertamos nos podemos desviar y podemos descarrilar de lo que sería la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué pensáis al respecto? Yo lo tengo como voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Entonces, va aquello que, o sea, andar en nuestro camino o andar en el camino de Dios. Ya sé que no contesto a la pregunta porque es muy difícil tener el 100% de la certeza de que andas en el camino. Porque aquellos que tenían el espíritu y le decían a Pablo, no subas, y él, que también tenía el espíritu, decía, o sea, el espíritu le decía que subiera, que tenía que ir a Jerusalén. Que el espíritu le dijera que tenía que ir a Jerusalén es algo que nosotros ¿cómo se dice? Intuimos, pero que no está explícito en ningún lugar del libro de los Hechos. Es decir, de la misma manera que se le dice claramente que no debe de ir, que se diga, no aparece en el texto. Nosotros podemos espiritualizarlo y decir que él va porque el Espíritu Santo le dice. Lo que el Espíritu Santo le dice es que no vaya. Pero para mí el punto, y veo que hay dos palabras más pedidas, la de Óscar, es que creo que es muy importante entender este aspecto de la voluntad específica de Dios para la vida de una persona. Y vuelvo a insistir que todavía es una leyenda evangélica muy popular. Aquí yo creo que esta leyenda evangélica ya ha ido desvaneciéndose, pero en América Latina y en muchos lugares todavía es una leyenda popular el hecho de que Dios tiene un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre, y que si no aciertas escogiendo a la persona adecuada, pues, permitidme la expresión, te has equivocado, ¿no? Y entonces, pues, estás moviéndote fuera de lo que sería la voluntad de Dios. Óscar, adelante. Es muy complejo. Yo creo que si entramos en este punto, entramos dentro de un punto muy paralelo a la predestinación. Es decir, Dios predestina nuestros trabajos y esto es complicado. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros cuando lo aceptamos. Cuando realmente nos ponemos a sus pies y decimos, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y es entonces cuando podemos encontrar el plan de nuestra vida. Y aquí sí que hay peligro de irnos por un lado o por otro, pero yo creo que entonces sí que tiene un plan para nuestra vida. Pero entrar dentro de la predestinación es muy complicado para mí. No, yo no pretendo entrar para nada dentro del plan de la predestinación. Me encantaría, pero eso ya es jugar en otra liga y no creo que ninguno de nosotros, incluyéndome yo mismo, estemos en esa liga, ¿verdad? Para poder jugar. Nosotros somos de juveniles y esto ya es primera división. Elena, ¿qué es lo que tú crees? A ver,
Sí, yo creo que yo, por ejemplo, he tomado decisiones orando y diciendo, Señor, lo que tú digas, pero la realidad es que yo he ido a la mía, en pasado y a lo mejor en un presente también, y me he equivocado, pero sabía que tenía que avanzar. Lo que he visto después es que esos errores que yo he cometido han sido después para bien. No sé por qué, por la gracia del Señor, porque podía haberme metido en muchos líos, pero uso todo el mal o el error, o a lo mejor él quería que me equivocara para aprender a que me humillara delante de él. Pero yo creo que si no es que seas una persona que tengas una revelación muy directa, nunca vamos a estar seguros creo yo, de lo que es. En parte para mí es lo que decía antes. Si voy a las escrituras, veo ahora, no con tiempos pasados que he tomado decisiones muy equivocadas, y veo que es conforme a su palabra y que el Señor está ahí conmigo, me está dando tranquilidad y me dice, pues adelante, o me para los pies, pienso, pues esa será su voluntad. Igual me puedo equivocar, pero creo que lo que no podemos es quedarnos quietos y decir, hasta que no me marque la voluntad o tenga una revelación o un sueño o lo que sea, yo no tiro para adelante. No sé. Yo he tirado para adelante y me he equivocado mucho, pero gracias al Señor que lo ha usado para bien después. Muy bien, gracias Elena. Y finalmente no sé si quieres comentar algo, Artur. Sí, volia comentar el fet de que és possible, aviam si em puc explicar bé, l'exemple aquest que has posat abans de agafo... Ara no me'n recordo què era. Jo és que estic amb la meva filla que està escollint carrera en aquests moments, està preparant-se i aleshores té un ventall de possibilitats que a la meva època no existien i n'hi ha moltes i aleshores has de decidir. Si tens una mala nota ho tens més fàcil perquè aleshores tens menys on decidir, però no és el cas d'ella i aleshores té moltíssim per decidir. Aleshores, anant al tema, jo penso que ens podem equivocar escollint la voluntat de Déu i podem escollir bé quan la voluntat de Déu era A. Però dins del camí que hem agafat pel camí B, Déu pot tenir un altre de trencall amb la seva voluntat a partir d'allà on estem. Ja no estem en el camí de A, estem en el camí de B, però allà continua estant el Senyor tenint una voluntat dins d'aquest camí que hem escollit nosaltres equivocadament, però que ell ens pot reconduir d'això. Amb això em penso amb el tema de David i Betsabé. Evidentment, no era la voluntat de Déu que David adulterés amb Betsabé. Això ho tenim tots claríssim. Tanmateix, el fill que va ser rei posteriorment i que Déu va escollir va ser Salomón, que era fill de Betsabé. Aleshores, què passa? Déu no volia que hi hagués l'adulteri amb Betsabé, però va haver-hi l'adulteri, va haver-hi el càstig, va haver-hi un munt de coses i després Déu, en el camí que Déu no havia escollit, li va traçar un nou camí per al qual caminar dins de la seva voluntat. Una miqueta complicat, però és això. Gràcies. Abans de donar-te pas, Pepe, dejadme que trate de explicarme. Me gustaría que alguien pudiera leer 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39. Durante la vida de su marido, la mujer está ligada a él, pero si el marido muere, la mujer queda libre para casarse con quien le plazca, siempre que lo hagan como cristianos. Es interesante este pasaje, ¿verdad? Porque ¿con quién me caso? Pablo dice con quien te dé la gana. Mientras sea dentro del Señor, con quien te dé la gana. Fíjate que Pablo no está diciendo, bueno, después de un periodo de mucha oración y ayuno y de discernimiento, podrás entender quién es la persona con la que tú debes de casarte. Pablo no puede ser más claro en este pasaje, ¿verdad? Dice, tú cásate con quien quieras, siempre que sea dentro del Señor. Y os lo decía porque quiero compartir con vosotros una imagen que me parece que puede ayudar. Perdonad que es que mi hijo me ha estado ayudando con el ordenador y ya sabéis lo que nos pasa a los inútiles cuando te tocan el ordenador.
que antes funcionaba mal, pero sabías cómo funcionaba. Pero ahora es más complicado de que antes de que te lo arreglaran, ¿no? Bueno, ¿veis este campo de fútbol, verdad? Bien, este campo de fútbol, y es por esto quería explicar este concepto del plan de Dios y de la voluntad de Dios. Esta sería la voluntad moral de Dios, ¿de acuerdo? La voluntad moral de Dios es los límites en los cuales Él quiere que te muevas, ¿veis? Mientras tú estés dentro de estos límites, veis mi puntero, ¿verdad? Mientras tú estés dentro de estos límites, tú estás dentro de la voluntad de Dios. Es igual si estás aquí, que si estás aquí, que si estás aquí, que si estás aquí. Cualquier lugar es dentro de la voluntad de Dios mientras estás en los límites de lo que es la voluntad moral de Dios, tal y como aparece expresada en las Escrituras. Fijaos que esto nos da, por un lado, una gran responsabilidad de tener que conocer las Escrituras y, por otro lado, nos da una gran libertad a la hora de tomar decisiones. Es decir, tengo que escoger entre A y B. ¿Está A dentro de la voluntad de Dios? ¿Dentro del campo? Sí, pues es bueno. Y B también es bueno. Si escoges A, estás dentro de la voluntad de Dios. Y si escoges B, también estás dentro de la voluntad de Dios. Y si hubiera 8 opciones, A, B, C, D, E, F, estarías siempre dentro de la voluntad de Dios. Entonces, lo que deberíamos de escoger es criterios para, sabiendo que estamos dentro de la voluntad de Dios, que escojamos lo que escojamos, estamos escogiendo bien, ¿cuál es el criterio o los criterios que voy a utilizar para poder decidir de estas opciones que todas agradan y honran a Dios, cuál es la más conveniente para mí? Pondré un ejemplo. Hay 2 trabajos, que los 2 trabajos están dentro de la voluntad de Dios porque no es tráfico de seres humanos, ni tráfico de armas, ni drogadicción. Uno es en un despacho A, y otro es en el despacho B. Los 2 están dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál escojo? Bueno, ¿cuál te va a permitir tener más tiempo para conciliar tu vida familiar y tu vida laboral? ¿Cuál te va a permitir mayor libertad a la hora de tener que tomar decisiones éticas? ¿Cuál te va a dar más posibilidades o te va a dar más influencia para poder construir el reino de Dios? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces tú ya estás decidiendo en base a criterios que vienen de tu caminar con el Señor y que te ayudan a escoger una opción en vez de otra, porque todas, mientras estén dentro de la voluntad moral de Dios, son correctas, son adecuadas y las podemos tomar con total libertad. ¿Me he sabido explicar con la suficiente claridad? Entonces, fijaos, este método, por un lado, ¿qué nos da? Una gran libertad. Mientras yo conozca la voluntad moral de Dios, me puedo mover con mucha libertad a lo largo del terreno de juego, porque siempre voy a estar dentro de la voluntad de Dios. Pero a la vez nos da mucha responsabilidad, porque somos nosotros responsables de conocer la voluntad moral de Dios expresada en las Escrituras para poder entender los criterios que Dios tiene y de esta manera que estos criterios nos iluminen a la hora de poder tomar las decisiones. Pero como dice Pablo, ¿quieres casarte? ¿Haces bien? ¿Quieres quedarte soltero? Dice Pablo, también haces bien. ¿Por qué? Porque ambas cosas están totalmente en línea con la voluntad de Dios. ¿Quieres irte a un seminario a estudiar y ser pastor? Haces bien. ¿Quieres ser médico? También haces bien. Porque ambas cosas están total y plenamente dentro de lo que es la voluntad moral de Dios. ¿Tiene sentido lo que trato de explicar? Por esto Pablo afirma, ¿con quién ha de casarse? Con quien quiera. ¿Dentro de cuál? ¿Dentro de qué límites? La voluntad moral de Dios, que es este campo de fútbol, este terreno de juego que he tratado de ilustrar. Decidme si tiene sentido, si me he sabido explicar con la suficiente claridad. ¿Sí? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Sí? Pepe, ¿qué querías comentar? Por favor. No te oímos, debe ser muy interesante, pero no te oímos, Pepe. Tú sigue por ese camino, que vas bien. Seguimos sin oírte. Bueno, mientras Pepe intenta localizar el sonido, ¿alguien tiene algo más que comentar al respecto? Ya está el sonido. Ahora.
Decía yo que esto que tú comentas, que está bien y para mí es novedoso en el sentido de que antes no se comentaba de esta manera, no se hacía de esta manera. Yo me he criado, me convertí a los 18 años y yo no he oído este discurso nunca. Ahora, yo quería decir que respecto a esto, tenemos, aparte de lo que nos han enseñado, tenemos que nosotros ir a aquel versículo de Romanos 12:2, que dice, no os conforméis, sino transformaos. Nosotros seguramente estamos sellados y acostumbrados a la enseñanza que recibimos en nuestra juventud. Y tampoco diría yo que hemos profundizado en buscar la realidad más conveniente en este aspecto. O sea, nos hemos quedado bastante sentados, cómodos. Pero en el creyente tiene que haber un crecimiento y una transformación para afinar con el Espíritu de Dios. Si tú haces, bueno, si yo hago la vida que yo quiero y eso no es o sea, estoy en la voluntad moral o permisiva, como le digo yo, de Dios, pues bueno, seguramente no es lo mismo que estar en la voluntad soberana. La voluntad soberana posiblemente tú tengas muchos más mensajes a través del Espíritu que no en la otra. Pero, Pepe, perdona que te contradiga, estás utilizando equivocadamente los términos. Tal y como yo lo he explicado, la voluntad permisiva da la sensación de que a Dios le tenga sin cuidado. Te permito. No. Para mí la voluntad permisiva no es así. Sí, porque, Pepe, lo que tú estás diciendo es que el que anda en la voluntad soberana va a tener más mensajes de parte de Dios que el que anda en la voluntad. No va a tener, va a escucharlos. Sí, pero tú lo has dicho y esto no es lo que nos enseña la Biblia. Cuando la Biblia habla de voluntad moral, la voluntad, es que ahora no está la palabra, la voluntad soberana de Dios, punto. Implica que Dios es el Señor del universo. Nada absolutamente pasa y nunca se refiere en las Escrituras al hecho de que tenga que ver con la vida de las personas. El universo, el Señor continúa siendo el Señor del universo. Mientras que la voluntad moral de Dios tiene que ver con lo que estábamos hablando, el margen en el que Dios nos da la libertad para poder actuar siempre en conformidad con su palabra. Pero antes de darle la voz, si quieres continuar luego, Pepe, y también a Teresa, quiero hacer... Dime. Yo lo que entiendo como la voluntad permisiva o moral es que Dios permite que acontezca aquellas cosas. No es su voluntad, pero Dios lo permite. Sí, pero eso no es la voluntad moral. La voluntad permisiva no es la voluntad moral. Estás utilizando el término equivocadamente. Pero déjame que acabe el juego final. De acuerdo, hemos hablado de voluntad moral. Nada pasa en el universo sin que Dios lo permita. La voluntad, jolín, de todo el rato. Soberana, gracias. Es que como estoy teniendo últimamente tendencias republicanas, todo lo que tiene que ver con soberano ya no me sale. Pero a la voluntad soberana de Dios es el que permite todo absolutamente lo que pasa en el universo y nada sucede sin su permiso. La voluntad moral es este campo de fútbol, ¿de acuerdo? Y dentro de este campo de fútbol yo me puedo mover donde me dé la gana. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay una tercera voluntad de Dios. En la Biblia se utiliza el término telema. La palabra griega telema, que se vincula con la voluntad de Dios, siempre está referida al lugar o al papel que tú juegas dentro de lo que sería el cuerpo de Cristo. ¿Recordáis que nos dice Pablo, tanto en Corintios como en Romanos, que él ha dado los dones conforme le ha dado la gana y que nos ha puesto en el cuerpo conforme a él le ha parecido bien? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos estamos en el campo de fútbol, pero según los dones que Dios me ha dado, y aquí es donde hay una voluntad específica y concreta, y aquí es donde yo tengo que descubrirla y debo de someterme, si me permitís, a esa voluntad, es en relación a cuáles son los dones y las habilidades que me ha dado. Porque todos estamos dentro de la voluntad de Dios, pero yo puedo empeñarme en jugar de portero cuando los dones y las habilidades que Dios me ha dado son de delantero.
O yo quiero ser defensa, cuando a lo mejor lo que tengo que ser es portero. No sé si me estoy haciendo explicar. Por eso dice Pablo que unos son cabeza, otros son pie, otros son brazos. Dios ha dado a cada uno dones y nos ha colocado de una manera concreta y específica. Cuando tú y yo funcionamos mejor dentro de la voluntad de Dios, en cuanto al ministerio, es cuando descubrimos cuál es la voluntad específica de Dios para nosotros, nos sometemos a ella y entonces cuando realmente podemos hacer la mejor contribución posible al reino de los cielos. Entonces, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, siempre estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de la voluntad soberana, Dios controla todo en el universo, voluntad moral, Dios pone los límites de lo que le agrada y no le agrada, y en esos límites me da total y absoluta libertad para moverme, porque esté aquí o esté aquí, estoy en su voluntad. Y luego, la voluntad específica para mi vida, que sería el telema, esta palabra griega, que siempre se refiere al lugar que tú ocupas dentro del cuerpo de Cristo, que tiene que ver con los dones, con las habilidades y con las capacidades que Dios nos ha dado. Por eso Pablo habla de los diferentes dones del Espíritu, habla de los diferentes ministerios y habla de los diferentes servicios que se pueden hacer en el contexto de la Iglesia. Esta sería la idea final. Es decir, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, no podemos meterlo todo en el mismo saco y es importante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la voluntad de Dios. Pero decidme si tiene sentido cómo encajan los tres aspectos diferentes. Pues, por ejemplo, tal vez me gustaría ser Marcos Vidal, pero yo nunca voy a ser Marcos Vidal. Dios no me ha dado esos dones. ¿Me explico? ¿Puedo cantar? Sí. ¿Estaré honrando a Dios? Sí. Pero no estaré cumpliendo la voluntad que Dios tiene para mí, porque Dios no me ha dotado y no me ha capacitado para llevar a cabo ese ministerio. Mientras que creo que el don y la habilidad que Dios me ha dado, de alguna manera, es poder sistematizar la palabra y poderla compartir con otros. Y en la medida en que hago esto, veo que Dios Dios me respalda, Dios me permite que pueda bendecir a otros, etcétera, etcétera. Cierro con esto lo de la voluntad de Dios. Teresa, no sé si tenías algún comentario más que decir. Sí, intentant quadrar aquests dos passatges que hem llegit, podríem dir el següent. A mi em sobta molt aquest verset del 4 i passar després al 14, que estàvem, que ja els apòstols diuen, bueno, doncs que es faci la voluntat del Senyor. A mi no sé com explicar-lo, perquè si ells, a través de l'Espírit Sant, han rebut el missatge d'exaltar Pau per al risc que hi havia, realment jo entenc que Pau decideixi que no li sap greu, com diu, que encara la seva vida donaria per al Senyor i per l'Evangeli, que no té por. Aleshores, com dintre de la teva explicació, que és molt clara, el que passa és que, com tu bé t'has donat compte, quan l'hem de posar en pràctica és més complicat. Aquí mateix, aquests dos versets, si és una revelació de l'Espírit Sant donada als apòstols perquè avisés a Pau, i després ells mateixos diuen que es faci la voluntat del Senyor. Diguéssim que la voluntat del Senyor, com tu l'has explicat ara, seria aquest camp de futbol? Aquest espai? Sí, yo creo que aquí también entramos en un aspecto muy importante, ¿no? Y es el hecho de que Dios es un Dios de misterio. Y a veces intentamos racionalizar e intentamos entender todo y a veces hay cosas que no son comprensibles. ¿Por qué Pablo, si 2 veces recibe claramente un mensaje de parte de Dios, continúa yendo? Y no sé, Pepe, si esto es lo que tú te refieres a la voluntad permisiva, y es que a veces nosotros pecamos y cuando tú y yo pecamos estamos en contra de la voluntad de Dios. Estamos claramente quebrantando la voluntad de Dios. Y sin embargo, Pablo dice en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que hasta de nuestro pecado, Dios lo puede utilizar para beneficio en nuestras vidas, lo puede utilizar para formar el carácter de Dios en nuestras vidas, lo puede utilizar para enseñarnos aspectos de nuestra vida que deben de cambiar y deben de ser transformados. ¿Quiere decir eso que Dios permite el pecado? ¿Quiere decir? No, para nada. Santiago claramente dice que Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta a nadie. Cuando somos tentados por nuestra propia naturaleza.
No somos, Levanto la mano. no somos tentados de parte de Dios. Deja Pero que me defienda. hasta las cosas peores, Dios realmente las puede utilizar para nuestro bien. Pero vuelvo a insistir, Dios os describe recto con renglones torcidos, ¿no? Dice ese pasaje. Sí, Pepe, adelante. No, yo cuando he dicho voluntad permisiva, quería decir eso, lo que Dios permite que acontezca en nuestra vida, aunque no sea su voluntad. Pero lo permite, lo tolera. Claro, Dios, no el pecado, ¿eh? Dios permite el pecado. Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que, y los que estáis aquí, supongo que continuáis pecando, cada vez que nosotros pecamos es un acto de afirmación de nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Pero no es lo mismo que voluntad permisiva. Ahí tú haces lo que tú quieres y Dios seguramente eso te diría que lo que pasa es que no puede, Él es diferente y no te ata. Pero no es esa, yo creo que no es esa. La voluntad permisiva es cuando tú no estás dentro de la voluntad soberana, que es la voluntad moral. Al menos yo lo entiendo así. Ahora, ¿me he equivocado de concepto? Podría ser. No, yo creo que tienes un batiburrillo de conceptos, en el sentido en que utilizas las palabras y detrás de la palabra yo no creo que haya el contenido que tradicionalmente la Iglesia ha creído y la Iglesia ha enseñado. No la nuestra, sino en general. Pero ahora no es la idea de entrar en discusiones bizantinas. Yo lo que quería compartiros es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, no metamos todo en el mismo saco, ¿no? Que hay la voluntad soberana de Dios, que todos nosotros en algunas ocasiones nos hemos preguntado ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios ha permitido que a lo largo de la historia tanta gente inocente sufra? No lo entendemos. La voluntad soberana de Dios es un misterio. E intentar racionalizarlo o intentar darle una explicación racional es inútil, porque es un misterio y lo misterioso es aquello que va más allá de nuestra capacidad de razonar. Lo más importante es que hay la voluntad moral de Dios, y la voluntad moral de Dios está claramente especificada en las Escrituras. Claramente, lo que Él espera de cada uno de nosotros y lo que Él desea de cada uno de nosotros. Por eso, dice Pablo escribiendo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y vosotros sabéis es útil para instruir, para reprender, para exhortar, a fin de que el hombre, para fin de que todo hombre sea una persona perfecta y madura en Cristo. Entonces, la voluntad moral de Dios, ¿quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Ves a la Escritura. Y cuanto más conozcas la Escritura, mejor te podrás mover en ese terreno de juego, que es esta imagen que teníamos aquí. Pero después hay una tercera voluntad. Y con esto cerramos este aspecto porque nos queda una cosa más. Hay una tercera voluntad. Y esta tercera voluntad es la voluntad de Dios específica para tu vida, que en el Nuevo Testamento siempre está vinculada con los dones, habilidades y talentos que Dios te ha dado. Para mí, la voluntad moral de Dios expresada en las Escrituras es una fuente de libertad y de responsabilidad. De libertad porque no tengo que estar todo el día mordiéndome las uñas. Si escojo A en vez de escoger B, estaré fuera de la voluntad de Dios, me van a caer toda serie de males y de problemas, pero a la vez de responsabilidad para conocer bien la palabra del Señor. Y si os parece, pasamos a la segunda parte. Joan, tú habías levantado la mano, disculpa, pero luego desapareció. Yo no he levantado la mano, ¿eh? Pues entonces, no. Entonces, seguimos. Una de las cosas que me llama mucho la atención en la segunda parte, en la primera parte, es el versículo 10, que aparece Ágabo, que es un profeta, pero luego id por favor al versículo, espera un momentito, al versículo 9, por favor, de este mismo pasaje, de este mismo capítulo 21. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Aquest és el verset 9. Sí. Bueno, es interesante que tenía 4 hijas solteras, ¿verdad? Pero que tenían el don de la profecía. Y fijaos que en el pasaje siguiente, Ágabo
es un profeta. ¿De acuerdo? Ahora me gustaría que vosotros pudierais ir a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. Jo desitjo que tots vosaltres parleu en llengües, però més encara que profetitzeu. És millor profetitzar que no pas parlar en llengües, fora que algú les interpreti per a l'edificació de la comunitat. Entonces, qué interesante. Pablo dice, ojalá pudierais hablar en lenguas, que es un don. Pero ¿cuál es el don que preferiría que tuvierais? Profetizar. El don de la profecía, ¿no? Y ahora me gustaría que fuerais a Efesios capítulo 4, versículo 11. (11, 12 y 13). Y si alguien quiere leerlo, por favor. Él es quien a unos ha hecho apóstoles, a otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. ¿El 14 también, Félix? No, está el 13, gracias. Lo estás leyendo en la palabra, ¿verdad? Es la versión más inspirada de todas, después de la Reina Valera, claro. Pero me gusta mucho. Sí, a mí también, es la que yo utilizo habitualmente. Pero fijaos qué interesante, en este pasaje se menciona en 2 ocasiones el don de la profecía, ¿verdad? Y el don de la profecía es aquel que tiene la capacidad de transmitir mensajes de parte de Dios. El don de la profecía en el Nuevo Testamento y en las iglesias del Nuevo Testamento no tenía que ver necesariamente con mensajes en cuanto al futuro. Si vosotros vais a los profetas, veréis que la parte, por decirlo de alguna manera, de predicción del futuro de parte de los profetas es mínima. Y algunos profetas, más allá de explicar el día del Señor, no hacen ninguna predicción en cuanto al futuro. Pero el papel fundamental del profeta es llamar la atención al pueblo de Dios, llamar la atención al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces fijaos que es interesante, la carta de Pablo a los Efesios es la carta donde Pablo refleja su eclesiología. Y este pasaje, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, es el pasaje donde se nos está hablando de las 5 manifestaciones que debe de tener el liderazgo cristiano. No estamos diciendo que una persona debe de tener todas estas características, pero sí que está diciendo Pablo que Dios, para edificar a la iglesia, ha escogido a evangelistas, como veis en el en el versículo 13, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces es muy importante porque este don profético tiene que continuar estando presente en la iglesia. La iglesia necesita de profetas para poder continuar edificando el cuerpo, de la misma manera que necesita de apóstoles y de la misma manera que necesita de evangelistas, que esto es algo más popular entre nosotros, ¿verdad? Los maestros y los pastores, por supuesto, pero fijaros que hemos dejado como en un limbo a los profetas y a los apóstoles. ¿Me hago entender lo que quiero decir? ¿Dónde están los ministerios apostólicos en nuestra iglesia o en nuestras iglesias? ¿Y dónde están los ministerios proféticos? Porque Pablo habla claramente que se tienen que dar estas 5 manifestaciones. Y en las iglesias del Nuevo Testamento era algo muy normal el que hubiera este don profético. Como vemos aquí, que este buen hombre tenía 4 hijas que pasaban el día profetizando y te las tenía en casa. Imaginaos qué jaleo se debían de montar en aquella casa. Oye, que el Señor me ha dicho, pues a mí me ha dicho, en fin. Y luego vemos nuevamente el rol de Ágabo, ¿no? Pero quería enfatizar este aspecto del rol profético dentro de lo que es el liderazgo. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy tratando de compartir? La importancia que necesitamos hoy en día de profetas dentro de lo que serían nuestras iglesias y nuestras congregaciones.
ser profeta es chulo, el único problema que tienes es que acostumbran a apedrearte, pero aparte de eso, es un ministerio bastante interesante. Adelante, Artur, no sé qué querías decir. No, volia preguntar, perquè hem deixat clar el que és el ministeri profètic, però no m'ha quedat clar el que és el ministeri apostòlic. Sí, el ministerio apostólico hemos de diferenciar, es decir, en la Iglesia, y nos quedan unos pocos minutos, creo que lo puedo desarrollar, 5 y 5, ¿de acuerdo? A lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia, es decir, no pensemos que la historia de la Iglesia comienza con los bautistas, no, desde que la Iglesia es Iglesia, siempre han habido 5 grandes ministerios que la Iglesia ha mantenido. Uno es el querigma, que es la proclamación del Evangelio, la koinonía, que es el compañerismo cristiano, la didache, que es la enseñanza, la liturgia, que es todo lo que tiene que ver con la formación religiosa, y la koinonía, que es lo que tiene, y la diaconía, que es todo lo que tiene que ver con el servicio. Esto es siempre, una iglesia debe tener siempre estos 5 ministerios, porque son históricos. Me estoy explicando, siempre a lo largo de la historia se han mantenido. De la misma manera, siempre ha habido estas 5 manifestaciones del liderazgo: apóstoles, profetas. ¿Cuál es hoy en día el don apostólico? El don apostólico hoy en día, ¿cuál era el trabajo de los apóstoles? Los apóstoles, como vemos claramente en Pablo, eran personas que tenían la capacidad de abrir nuevos territorios para el Evangelio. No confundamos los 12 apóstoles con el don apostólico, ¿de acuerdo? Con el rol apostólico. No sé si me estoy sabiendo explicar. Apóstol es todo aquel que tiene la capacidad de llevar el Evangelio a nuevas fronteras, a nuevos límites, a nuevas dimensiones. Podríamos decir que Lutero fue un apóstol. Podemos decir que la gente que empezó el ministerio con los gitanos fue un apóstol. Gente que abrió nuevas fronteras para el cristianismo. Estas serían los apóstoles. Gente que tiene la capacidad, los que han fundado nuevas denominaciones, ¿verdad? Como la Viña o como otras denominaciones como Hillsong u otras más contemporáneas, ¿no? Mientras que el profeta, el rol profético hoy en día, sería la persona que es como la conciencia de la Iglesia, para que la Iglesia siempre se mantenga fiel al llamado de Dios, que en este caso, ¿cuál es el llamado de Dios? La misión. Entonces el profeta es, por decirlo de alguna manera, como la mosca molesta, que siempre está dándole la lata a la Iglesia para que la Iglesia no olvide que está llamada a la misión, que no está llamada a vivir enfocada en sí mismo. ¿Cuál era el rol que hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Pegarle collejas al pueblo porque habían abandonado la fidelidad al Señor, o se habían ido tras otros dioses, o habían perdido la misericordia y se habían dedicado a los sacrificios. Entonces el rol apostólico sería abrir nuevas fronteras, nuevas dimensiones para el Evangelio. No sé si me he sabido explicar. Y hoy en día hay gente que tiene ese don apostólico, ¿no? Entonces estos 5 y 5 siempre han sido históricos en la Iglesia. Aunque se haya podido perder el nombre, no sé si me explico, se haya podido perder el nombre, pero no la función. Es decir, aunque nosotros digamos, no, los apóstoles eran los 12 y no hay más, siempre ha habido esta gente que ha llevado el Evangelio a nuevas fronteras, que ha abierto nuevos aspectos, o sea, nuevas dimensiones para el Evangelio. No sé si me he sabido explicar, Artur, con suficiente claridad. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pues para mí esto es lo que da de sí Hechos 21, ¿no? Por un lado, ver la importancia de la voluntad de Dios y por otro lado, ver el aspecto profético. Sí, Pepe, ¿querías comentar alguna cosa? Ay, el sonido, Pepe, que te pasa malas pasadas. No te escuchamos, Pepe. Pepe, a lo mejor es la voluntad de Dios que no te escuchemos. Te oímos. Ahora, ¿cuál es el quinto ministerio? Hemos hablado de la didache, que es la educación,
diaconía, que es el servicio a los necesitados, tanto internos como externos. Hemos hablado de la liturgia, que es todo lo que tiene que ver con la formación del pueblo de Dios, la adoración, la alabanza, pero también la vida de oración, la vida devocional. Hemos hablado del querigma, que es la proclamación del Evangelio, y hemos hablado de la koinonía, que es el compañerismo cristiano. O sea que entonces son 6, ¿no? No, 5. Querigma. Apostólico, profético, proclamación, koinonía. No, que nos estamos liando. Los ministerios son, lo voy a decir en castellano, la educación, 1, la evangelización, 2, el compañerismo, 3, la formación espiritual, 4 y el servicio, 5. 5 ministerios, 5 manifestaciones del liderazgo, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, y siempre me olvido uno. Y pastores. Y pastores, exacto. Elena, no sé si querías comentar alguna cosa. Sí, no sé si está Artur primero. O tiene la mano libre. No, lo mío es que no tienen. Se sale un poco, pero es que me llamó la atención. No sé si lo sabes o es una tontería. En el versículo dice, marchamos en el 8, al día siguiente a Cesarea y fuimos a ver a Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. ¿A qué se refiere? Porque esos 7 he buscado, no sé, no tiene nada que ver con lo que estamos, solo si lo sabías. Sí, los 7 magníficos, la famosa, son los 7 magníficos. Se refiere a los 7 diáconos que fueron escogidos. Se refiere a los 7 diáconos, lo cual es interesante ver, porque muchas veces hemos pensado que el diácono es el que sirve las mesas y especialmente en nuestra tradición hemos reducido la tarea del diácono a una tarea más bien administrativa, ¿verdad? O sea, el pastor es el que manda y los diáconos es como el matador de toros y la cuadrilla, ¿no? Pero realmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el caso concreto de Felipe era un evangelista nato. Felipe es el que comienza todo el proceso evangelístico en Samaria. Felipe es el que lleva el evangelio al eunuco. Es decir, que no era un tío que se dedicaba a servir mesas. Felipe tenía, como vemos aquí, una de estas 5 manifestaciones del liderazgo cristiano muy claramente marcada, que era la de evangelista, ¿no? ¿Cómo se nos habla de que Ágabo era un profeta? O las hijas de ese buen hombre tenían el don de la profecía. De Ágabo, ¿no? De Ágabo. No, de Felipe. Las hijas de... No. Pues sí, eran de los 7 magníficos. Los 7 Gracias, Félix. Artur y Sara, y con esto ya terminamos, que nos va la hora. No, jo no tinc res a dir. Vale. Sara. No, que més endavant en el passatge... No se te oye, Sara, no se te oye. Ara sí. No se te oye bien. Ara sí, està bé. No, a continuació en el passatge que no hem continuat mirant, m'ha cridat l'atenció el fet de que quan hi ha el rumor de que Pau està ensenyant a apostatar de la llei de Moisès, li fan unes recomanacions i Pau accepta aquestes recomanacions, no? Així com abans diu que RQR, que ell creu que té que anar a Jerusalem, en aquest cas el consell que li dona Jaume i els que estaven en Jaume, ell fa cas, no? Que podríem quedar-nos amb la idea de que va ser una tossuderia, que era molt tossut el Pau, que segurament era de molt caràcter, però també tenia la capacitat de deixar-se guiar i de deixar-se aconsellar per altres. I m'agrada dir-ho perquè no ens quedem només amb aquesta imatge de que ell no va fer cas, sinó que aquesta flexibilitat que tu li dius misteri, a mi personalment m'agrada, que Déu es mou d'unes maneres que en un mateix capítol ell manifesta una voluntat clara i alhora també en una altra situació, la següent que viu, també és capaç de deixar-se aconsellar.
Era això el que volia. Sí. Bueno, yo creo que haces bien en comentar esto para dejar a salvo a Pablo. Y creo que es un comentario interesante, no podía ser de otra manera. Pero lo que quería decir es que yo creo que Pablo es un gran pragmático. O sea, Pablo no tiene ningún problema de cantarle las 40 al lucero del alba. Cuando leemos en la epístola de Gálatas dice que se enfrentó a Pablo, que se enfrentó a Pedro y que incluso se enfrentó a Bernabé porque con los judíos hacían una cara y con los gentiles hacían otra cara. Es decir, cuando era cuestión de los principios tenerlos claro, Pablo se cuadraba y se cuadraba ante quien hiciera falta, ¿verdad? Hasta el mismo vicario de Cristo en la tierra, según los católicos. Pero a la vez Pablo era una persona que tenía una increíble flexibilidad por la causa de Cristo, ¿no? Él es el que escribe que yo para los judíos me hago judío y para los gentiles me hago gentil. Él no es que fuera camaleónico. Yo creo que solamente las personas que tienen muy clara su fe pueden hacer estos giros, como los que hacía Pablo, sin romperse. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, hay personas que, como tú muy bien has dicho, no tienen esta flexibilidad. Solo pueden ser una cosa, ¿no? O sea, Santiago nunca pretendió ser un gentil. Él se quedó en Jerusalén, jefe de la iglesia, guardaba la ley, como nos dice allí. Incluso muchos sacerdotes han aceptado la ley, han aceptado a Jesús, pero continúan manteniendo la ley. Pero Pablo sí que tenía esta flexibilidad. ¿Ahora qué toca? ¿Ahora qué es lo mejor? ¿Qué es lo más estratégico para el reino de Dios? Lo hemos visto a lo largo de Hechos. Cuando uno va a una sinagoga, él es el mejor conocedor de la ley. Pero cuando va a Roma, cuando va a Atenas, Pablo cita a los filósofos atenienses, a los filósofos griegos, y tiene la capacidad de aterrizar el mensaje para un público no judío. Entonces, sí, Pablo es así, tiene esta capacidad. Entonces, ¿por qué Pablo se empecina en ir ahí? Tal vez no era única y exclusivamente una cuestión de cabezonería, sino de su comprensión de que tenía que hacerlo, que formaba parte de su misión, ¿no? Bueno, gracias.